¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a Informe SAT. Nuevo vídeo, nuevo clave y análisis. Lo estáis pidiendo mucho. Antes que nada voy a hacer una pequeña aclaración, porque es que ha habido mucha gente, más de la que yo pensaba, que le gustaban estos vídeos. Y en estos últimos 3 jornadas pues han faltado 2 vídeos. De hecho, casualmente han sido los 2 vídeos de las 2 últimas victorias del Sevilla Atlético, la del Juventud Torremolino y la de el Yeclano Deportivo. Y diré, Mario, ¿por qué pasa? Nada más que subéis los claves y análisis para rajar, ¿no? Los claves y análisis para cuando empata o cuando pierde el Sevilla Atlético. No, el clave y análisis del Juventud Torremolino, yo estaba fuera de España, de hecho no estaba ni en Europa. Y el clave y análisis del Yeclano Deportivo nos pilló en la época más complicada para nosotros, porque al final esto de informes para tanto José Manuel como para mí es un pseudo trabajo, por decirlo así, o algo que hacemos por hobby, por ilusión, de apoyar y seguir al Sevilla Atlético, pero nuestro principal foco en esa fecha estaba en el mercado de fichaje. Tanto es así que antes del partido del Yeclano estábamos en el aeropuerto esperando a Delaney y después nos fuimos a recoger a Pep Gay. José Manuel, ¿qué tal? Corrígeme si me equivoco en estas 2 últimas cosas que he comentado. ¿Qué tal, Mario? Pues no, la verdad, se ha dado la casualidad que han sido dos victorias del Sevilla Atlético, pedimos perdón desde Ya, ya, aquí, ya lo pero quitamos. bueno, ya a partir de esta semana retomamos el uno para uno y esperemos no fallar ninguna semana más. De hecho, hoy ha sido un lío tremendo, pero tremendo, Sí, el poder grabar, porque llevamos como 1 hora y cuarto para intentar grabar por culpa de que, como lo he dicho algunas veces en el directo, que se me ha roto el portátil y bueno, hemos estado buscando formas y formas hasta que hemos dado con la tecla de poder estar haciendo esto de la forma más normal posible. Venimos de Lepe, ayer estuvimos en Lepe con el equipo San Roque de Lepe, Sevilla Atlético, victoria por la mínima del conjunto aurinegro, otras derrotas más del Sevilla Atlético que lo ahonda más en la zona de descenso y que esa remontada o esa escalada del pozo se ve cada día más complicada. José Manuel, sensaciones del día de ayer a nivel general. sensaciones malas y yo ya lo comenté en el directo, vamos, ahora lo iremos desarrollando con el paso del vídeo, sensaciones malas y no por piezas en particular, sí, yo creo que por pieza general y sobre todo del banquillo, creo yo. Sí, otra vez parece que estaremos en contra, ¿no? Pero bueno, vamos otra vez creo que a señalar el mismo culpable que en las últimas 2 jornadas. El último clave análisis seguramente hubiéramos culpado a esa persona, pero no lo hicimos. Y el día del Mancha Real fue el principal objetivo nuestro, ¿no? O la A persona que ver, más pusimos en la mira. Pero ahora lo explicamos los motivos. A ver, al final, más allá de todo es el entrenador, ¿sabes? O sea, Sí, sí, no, pero sí, para esa es la bien o persona para que me estoy mal, refiriendo. al final, por eso. Al final, para bien o para mal, un entrenador es el máximo culpable de lo que se ve sobre el campo. Exacto, pero vamos a empezar por la portería, que no era Alberto Flores, es Matías Árbol el que estuvo defendiendo la portería sevillista en el Estadio Ciudad del Lepe. Y yo decir, y lo hemos dicho aquí muchas veces, porque al final Informesat, que lo comentamos también esta cosa en el directo, que al no ser un medio del club, pues decimos las cosas como las sentimos, como las vemos como periodistas, como crítico. Entonces hay veces que vemos que los jugadores rinden bien y otras veces que rinden mal. Matías Árbol dudamos mucho al principio de la temporada, sobre todo en cuanto a su salida de balón, en su juego de pie. De hecho tiene una acción puntual que no estoy seguro si es fallo suyo o del defensor que recibe de espalda. Entonces, quitando esa acción al lado, lo que quería comentar es que para mí ha habido un crecimiento muy grande del guardameta del C, que ayer volvió quitando el penalti, donde, bueno, pues le engañen, cosas que suelen pasar desde los 11 metros, pero estuvo creo que bastante sólido. Y te lo comenté en directo, José Manuel, cada portero que pasa por las manos de Silva, del portero del primer equipo, se nota y mucho. Sí, sí, totalmente. A ver, al final Matías Árbol tiene que seguir puliendo cosas. Creo que a nivel de juego de pies todavía le queda mucho que crecer, pero el cambio que ha dado Matías Árbol es tremendo. Yo creo que ha ganado mucho en solidez, ha ganado mucho en seguridad y eso al final le acaba repercutiendo a la defensa, ¿no? Que juega más tranquilo con un portero más seguro bajo palo. Yo ya te lo comenté en el directo, Mario. Obviamente el portero titular es Alberto Flores, pero ahora mismo Matías Árbol, con su actuación en el día de ayer, no está muy alejado de De Alberto. Alberto. Pero ni de Alberto, y el que más complicado lo tiene a día de hoy es Adrián, que es el que empieza de cero en mitad de temporada. Y ahora mismo la confianza de Matías, pues da que pensar, ¿no? Porque si lo está haciendo tan bien, no hay motivos, ¿no? Para que vuelva a bajar otra vez al tercer equipo. Entonces, bueno, personalmente la verdad es que me alegro mucho por Matías. Ya sabemos que cuando decimos algo y luego pues nos corrigen,
como luego hablaremos de otros jugadores, como por ejemplo es el caso de Talaverón, que ya lo defendimos también en su día y también le cayeron palos, pues se rectifica. Y la verdad es que Matías, pese a la derrota, estuvo ayer muy bien. Vamos a pasar a la defensa, pero otro de los grandes culpables, que eso lo hablaremos del tema de Hidalgo, es que no subimos si era línea de 4 o línea de 3 durante todo el partido. Pero bueno, vamos a suponer que era una línea de 3. Y en esa línea de 3, quien hacía de central diestro, ¿vale? Era de Valentino Fatore, el capitán sevillista. Valentino, otro partido más, que parece que hacemos siempre el mismo argumento, pero es que siempre hace un partido de un 6 o un 7, que no comete fallo, no estuvo ayer correcto. Hizo alguna internada que me gustó por la banda derecha, intentando desahogar el atasco que tenía tanto Capi como Irra por esa banda derecha, que ahora lo comentaremos, que para mí es uno de los grandes puntos negros del esquema de ayer de Antonio Hidalgo. Intentó desatascarlo con alguna ruptura por la línea de cal, pero en líneas generales no tuvo fallo, estuvo bien en salida de balón, correcto y bastante bien, como siempre. Sí, a ver, por ponerle un pero, porque yo soy muy crítico con Valentino, porque creo que es uno de esos seguros de vida que tiene el Sevilla Atlético. Hay una acción en la primera mitad que yo creo que viene también a raíz, ¿no?, de lo loco que estaba Valentino con el sistema defensivo, porque Jacobo se quedaba entre la defensa, entre la línea de 3 centrales del Sevilla Atlético Entre Xavi y él, y Joao Daniel. Y se quedaba ahí suelto y Jacobo le gana la partida en el 1 contra 1 porque hace que salga Valentino, arrastra y luego en la carrera gana claramente a Valentino y acaba en ocasión de gol, que creo que la acaba mandando fuera a Jacobo. No estoy totalmente seguro de eso, pero por ponerle un pero, yo creo que esos errores son atípicos en Valentino. Y eso también viene de hablar viene a hablar de lo incómodo que estaba el equipo sobre el campo, sí, sobre todo la primera parte. Luego ya hablaremos largo y tendido con el tema de Antonio Hidalgo en cuanto al sistema, porque yo creo que los jugadores estaban más pendientes de la posición que estaban ocupando a nivel posicional, valga la redundancia, que del propio juego de los propios rivales. Xavi Sinte, eje de la zaga, el culpable, a priori, entre comillas, bueno, culpable, sí, del penalti cometido que condena al Sevilla Atlético a dejarse 3 puntos en el Ciudad de LP. A mí es que sinceramente, más allá del penalti, tampoco digo ha sido un partido terrible de Xavi Sinte. No. Además, es más un penalti justito. Es una acción fortuita, sí. Al final. Entonces, al final, Xavi, tampoco hay que darle mayor importancia. En salida de balón, es verdad que al Sevilla Atlético, pero no en cuestión de Xavi, sino que a nivel general le cuesta muchísimo romper la primera línea de presión, de salida, la primera línea del equipo rival. Cuando la supera a duras penas, la segunda, ya lo comentamos en el directo, que es prácticamente imposible, ¿no? Porque ahoga mucho con una presión intensa el San Roque del EP y se nubla el Sevilla Atlético a la hora de romper la segunda y tercera línea. Por eso, al final, la gran mayoría de balones acaban siendo el largo buscando la espalda de Musa, que prácticamente no ha llegado ninguno a buen puerto. Pero al final, Xavi, a nivel defensivo, yo creo que quitándose el penalti no hubo muchas ocasiones del San Roque del Epe, que por tanto creo que el equipo a nivel defensivo, quitando alguna internada por de Sergio García o de Jacobo, estuvo medianamente sólido, porque tampoco recuerdo mucho a Matías Albo parando. Quizás la segunda parte con esa doblación que aparece Joao Daniel metiendo el pie, pero poco más. Entonces, quitando la única nota que es grave, negativa, es la del penalti, que aún así es como tú dices, fortuita. Sí, totalmente. Pasamos al siguiente de la defensa, que es Diego Hormigo. No sé si lo tienes por ahí. Sí, dale tú mientras. Diego Hormigo, bueno, buen partido defensivamente. Sí es cierto que al final del partido lo veo un poco como que la situación le supera, como que estaba demasiado a tantas cosas que al final no hacía las cosas individuales bien, ¿no? Quería hacerlo todo y al final no hacía nada, ¿no? En ese sentido. Aún así, partido correcto, partido bueno. Sí es cierto que eché un poco de menos de Diego Hormigo, eso que le gusta tanto a él, que es el desplazamiento en largo. Creo que dio demasiados balones en largo que acabaron en nada, pero que, insisto, también hay que dejar de mirar al que falla el pase y empezar a mirar el hecho de que no haya apoyos. O sea, pasaba, que ahora lo hablaremos con esa famosa banda derecha ya que hemos mencionado tantas veces, pasaba también con Hormigo, que llegaba, adelantaba línea, llegaba prácticamente a la zona del centro del campo y es que no había ningún apoyo libre por medio, nadie se movía, muy, muy estático el equipo y que al final en eso echó demasiado en falta Antonio Hidalgo la figura de Carlos Álvarez.
Sí, totalmente. A tu momento voy a poner el ratón, que si no se me complica mucho a la hora de con el de este. Vale, vamos a hablar, ya que estamos en el sector izquierdo, vamos a hablar del lateral izquierdo, que a mí si me dicen, y con todo el cariño del mundo, que jugó ayer, no me lo creo, porque Pablo Pérez estuvo muy desaparecido por el sector izquierdo. Pero no porque Pablo Pérez hiciera un mal partido o porque le pasó Jacobo por encima. No, porque es que todo el vuelco del ataque sevillista, la gran mayoría por el sector derecho. Entonces yo creo que explotó muy poco Antonio Hidalgo o el juego del Sevilla Atlético en la banda izquierda. Lo comenté en directo, que yo vi a Isaac medianamente bien físicamente y a Pablo Pérez en las pocas o puntuales acciones que tuvo, pero lo vi muy poco protagonista, muy poco protagonismo en esa banda izquierda, ¿no? Parecía que Antonio Hidalgo se quería focalizar en darle protagonismo a Irra por la banda derecha, que al final acabó siendo tapado. Sí, sí, totalmente. De hecho, al final del partido Israel lo acaba en la banda izquierda. Sí, Yo creo que era la parte más endeble, entre comillas, del San Roque de Lepe. Un San Roque de Lepe muy bien trabajado, con sí, sí. un bloque muy bien trabajado y muy sólido. Pero yo creo que ahí se equivoca Antonio Hidalgo porque creo que si le hubiese dado más cancha libre a Pablo Pérez, como prácticamente al final del partido, en la segunda parte tiene mayor protagonismo que en la primera, podría haber hecho muchísimo más daño. Luego Pablo Pérez, que venía de un partido que los centros no estaban siendo muy buenos, mete un centro muy bueno en la primera parte, que de hecho acaba en la ocasión más clara del Sevilla Atlético, que es un centro que se envenena, va al segundo palo, le cae a Isra la pasa atrás y Musa no termina de definir en el área pequeña. Entonces, yo creo que Pablo Pérez, cuando se incorporó bien, pero se incorporó muy pocas veces para las que nos tiene acostumbrado en la temporada. De hecho, tú decías que Ya es lo prácticamente que no hemos dicho. subió, que era una línea era Sí, una sí. pseudo línea de 4, ¿no? Porque subía el carril derecho y era una pseudo línea de 4 que estaba a la par prácticamente con Diego Hormigo. Creo que estaba más pendiente también de defender que de atacar, que obviamente tiene que defender. Pero yo creo que al final un jugador como Pablo Pérez, si lo coartas así a nivel ofensivo, le hace mucho daño, creo yo. Y sobre todo jugando de carrilero, ¿no? Pero bueno, vamos a la banda derecha. Porque ayer, a priori, no nos quedó muy claro, pero a priori jugó como carrilero derecho Capi. Primero nos alegramos de Sí, a que nivel llegó el balón defensivo, inicial. A nivel defensivo estuvo bien, pero es que, es claro. que yo creo que hubo ayer un drama, pero un drama importante en ese sector derecho. Porque a Capi lo vimos El problema, agobiado. lo que, Dale tú. el problema, lo que entendí yo, y se lo dije a Antonio Hidalgo en la rueda de prensa, era que, y vamos, y me dio la razón, que para defender, Capi se colocaba de carrilero, para atacar, Capi se colocaba de media punta, Valentino iba al lateral e Isra se encargaba del extremo. Esto, según Antonio Hidalgo, es para descargar de tarea defensiva a Isra, pero yo creo que se acaba cargando a un jugador como Capi, porque es que no está ni en un sitio ni en otro. O sea, cada vez que perdía el balón el Sevilla Atlético tenía que correr al carril prácticamente sin mirar al balón. Eso entorpecía también la figura de Isra cuando recuperaba rápido el balón el Sevilla Atlético, se quedaba a mitad de camino y al final como resultado te da que ni Isra está 100% centrado en el extremo, sí es cierto que está más centrado en el extremo que bajar un poco a la defensa y sobre todo es que te encuentras sin media punta. O sea, había un hueco tremendo entre Musa y Manu Bueno y Joao Daniel, y eso se debe a que no había un media punta seguro, un media punta claro, un media punta sólido en el esquema de Antonio Hidalgo. Yo creo que entiendo, o sea, puedo llegar a entender la idea principal de Antonio Hidalgo, pero si ves con esos primeros 10 minutos de locura que no está saliendo, directamente cambia y o una de dos, o pones a carrilero fijo a Capi o lo pones de media punta fijo. No puedes estar entre una cosa y otra. Yo creo que eso es perjudicial para todos al final, a lo largo. Y eso incluso se llega a traducir en otras fases del campo, porque el centro del campo también se vio perdido a Joao Daniel y a Manu Bueno, se ve perdido a Valentino Fatore en posición. En fin, yo creo que es una cosa que al final va contaminando a lo largo de los jugadores la incertidumbre de entre Capi y Irra a nivel posicional, sobre todo por lo que comentaba, cuando el San Roque, que sacaba la pelota de forma limpia y con una tranquilidad tremenda, sobre todo cuando venía Sharaf al apoyo, faltaban efectivos a la hora de presionar. Entonces el Sevilla decidía no saltar mucho porque a cada esfuerzo que hacía era en vano, era nulo, porque nada más que por acumulación de jugadores por dentro, el San Roque era mayor.
Entonces, y ya no es el primer partido, que al Sevilla Atlético, que ahora lo hablamos con Joao Daniel y con Manu Bueno, que al Sevilla Atlético le ganan en el centro del campo con suma tranquilidad. Y ya pasó en Murcia, cuando se vio totalmente sobrepasado Darío Benavides y Manu Bueno, y es una faceta que al Sevilla Atlético le está costando. Yo no sé si es que deja directamente tirar el centro del campo Antonio Hidalgo y forma dos bloques, que lo dijimos, que se veía un bloque ofensivo, luego un tremendo espacio sin jugadores en el centro del campo y luego la línea defensiva, ¿no? Un equipo súper dividido. Pero bueno, vamos a pasar al centro del campo. Vamos a hablar de Joao Daniel. No tengo el banner, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a hacerlo. Pero bueno, vamos a hablar de Joao Daniel Santos. Personalmente, yo lo dije en la rueda de prensa. Un jugador que yo entiendo que tiene la facultad de que tú lo quieras meter en trabajo desde ya, que llega el miércoles, meterlo en un partido de tal importancia, como estaba tan perdido en los primeros 45 minutos, luego la segunda parte estuvo mejor, pero tan perdido como estaba la primera parte, me parece un suicidio, sinceramente. Yo creo que a ese tipo de jugadores hay que ir metiéndole poco a poco y que vaya llevando una adaptación. Meterlo del tirón, no sé, a mí me pareció cuanto menos arriesgado por parte de Antonio Hidalgo y se tradujo en lo perdido que estuvo la primera parte del Luso. Sí, sí, totalmente. De hecho, se demuestra que a Joao Daniel lo que le hacía falta era adaptarse y con el paso de los minutos se va adaptando y acaba el partido muy bien, la verdad. Yo creo que tiene detalles técnicos en la segunda parte muy positivos, de darle, creo, hubo una cosa que me gustó mucho, que le daba tranquilidad con balón al equipo, que eso es algo que desde la salida de Pedro Ortiz no lo logra el Sevilla Atlético, no tiene esa figura en el centro del campo. Y yo creo que todavía tiene que perfilar eso Antonio Hidalgo, porque o pones a Manu Bueno más posicional o pones a Joao Daniel. Yo creo que los dos no puede ponerlos tan posicionales, porque acaba pasando lo que tú dices, que te encuentras un hueco en el centro del campo y que al final cuando salen Manu Bueno y Joao Daniel salen un poco a la desesperada y no van con pie de plomo. Luego eso, yo creo que Joao Daniel la primera parte estuvo muy perdido, la segunda parte se va centrando con el paso de los minutos y a mí el partido, para ser un debut, lo veo positivo. Yo creo que tiene cosas que mejorar, obviamente, pero que también tiene mayor culpa la falta de adaptación que su falta de calidad o talento, que yo creo que no le falta. Sí, yo no dudo que Joao Daniel tenga que jugar. Yo lo que critico que en un escenario de tanta importancia en el que el Sevilla Atlético se juegue tanto, que tú lo saques de titular, sobre todo teniendo a Lulo da Silva en el banquillo, que te puede cometer esa tarea. Y entonces, a mí es lo que a mí me choca, que tú esto lo hagas en la jornada 3, en la jornada 4, en la jornada 5, pues bueno, tiene su sentido, ¿no? Confías en él, le quieres dar minutos, pero en la jornada 21 creo que estamos, con el Sevilla Atlético que sí perdía y se ha perdido, se ha quedado a 8 del descenso, con el derbi a puertas, me parece más un... A ver, al final si lo miras también por ahí, lo mismo era una prueba de cara al derbi. Pero es que ahora mismo el Sevilla Atlético no está en situación para hacer el rival directo. Por eso, es que ahora mismo el Sevilla Atlético no está en situación de hacer prueba. En fin, Manu Bueno. Ayer me dejó un poco que desear la actuación de Manu Bueno. Yo no sé si es por lo mismo que pasó en Murcia, porque se veía el Sevilla Atlético un centro del campo totalmente desnutrido, que el Sevilla tiraba prácticamente la medular, se quedaba Manu Bueno, y Antonio Hidalgo creo que le pide demasiadas cosas. No sé, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas o no? Espérate, aquí hacemos un corte y ya está. Ahora, y yo por la cara se me han cortado los auriculares. Es que me ha empezado a hablar en la tiesta de los auriculares y ha vuelto a conectarse. No sé. Perdón. Manu Bueno. A mí personalmente, Manu Bueno, ayer me dejó bastante que desear. La actuación de Manu Bueno, pero no por él, sino por lo que ya fuimos comentando el día de Lucas Murcia y en otros encuentros. Yo creo que al final, cuando Antonio Hidalgo coloca un centro del campo tan desnutrido, con tanta falta de jugadores por dentro, con tan poca acumulación de jugadores, con un equipo que saca la pelota con tanta facilidad como el San Roque de Lepe, al final pierde mucho. Y yo creo que al final Antonio Hidalgo le está pidiendo demasiadas cosas a Manu Bueno para lo que él puede hacer en solitario. Y al final lo hablamos ya en muchas ocasiones con Pedro Ortiz, que era una buena combinación, pero Manu Bueno yo creo que está para jugar en un contexto en el cual él se sienta cómodo con Pedro Ortiz y tal vez con otro jugador por delante, pero él solo, sosteniendo el centro del campo entero, con un Joao Daniel perdido, me parece un suicidio, al igual que el día del Murcia, porque al final pones a Manu Bueno, sí, pones a Carlos Álvarez muy echado a banda más arriba, centrado en otro tipo de tareas, no tanto en la creación ni en la sostención del centro del campo, y lo pones al lado de un Darío Benavides fuera de posición y perdido en esos primeros 45 minutos. Pues me ha recordado mucho, y yo creo que al final Manu, que no deja de ser un juvenil, porque hay que recordar lo que es un juvenil, por mucho que haya dado un paso al primer equipo,
creo que le pusieron una tarea muy complicada prácticamente solo en esa medular, y creo que eso le está afectando. Tal vez, o al menos mi intuición o mi idea de juego, si lo hubieran colocado con Lulo y con Joao Daniel y fortaleces un poco ese centro del campo, tal vez hubiéramos visto una mejor versión de Manu Bueno, más llegador, que tenga ese último pase, que sea más creativo. Pero si él tiene que sostener, tiene que crear, tiene que moverse él solo, pues evidentemente le cuesta, le tiene que costar, es lógico. O con esa figura de tercer centrocampista que tenía cuando atacaba y no cuando defendía. Exacto. Porque al final, no sé, Bueno, en fin. Es que ya bueno, son vamos a muchas ir cuestiones que pasando no al siguiente. podemos hablar situación por situación, no vamos a terminar Claro. en la vida. Irra Domínguez, sector derecho del terreno de juego. No se acaba de... Bueno, no se ve el banner, pero bueno, en fin, Irra Domínguez. Bueno, Isra Domínguez yo creo que vuelve a ser otra vez el mejor, creo yo. Lo vuelvo a demostrar que tiene cosas que son distintas al resto, que tiene cosas que le hacen ser el más determinante del Sevilla Atlético. Pero yo ayer vi muchísima desesperación, lo entiendo, y muchísima impotencia, también lo entiendo, porque es que no podía. O sea, ayer le dejaron de salir las cosas y ya al final estaba intentando hacerlo todo él porque es que no encontraba apoyo. Los encontró en Talaverón, sí es cierto que se apoyó mucho en Diego, pero aún así luego la que tiene Musa no acaba finalizando nadie. Yo creo que eso le fue mermando mucho la mentalidad a Isra. Y una cosa que lo digo ahora, a 6, ¿no?, de febrero. Sí, 6. Yo creo que Isra tiene que saber no desesperarse tanto en los partidos. Yo sé que es complicado, pero no desesperarse porque el colegiado pudo sacarle una amarilla perfectamente y es un jugador que ya cumplió ciclo la pasada jornada. Sí, totalmente, la verdad. En este tipo de situaciones Irra tiene que controlarse más, pero yo creo que es lo que tú has dicho, es fruto de la desesperación. Viene de un Antequera en un contexto que jugaba prácticamente para él, que se sentía súper cómodo, que las cosas iban rodadas, y aquí es un intento tras otro, falta de apoyo, lo intento hacer yo, supero línea, y siempre le falta una mano, que es la que tenía seguramente con Luis Alcalde, que lo estará echando muchísimo de menos, que no tiene. Entonces, irse de 3 jugadores, hacer ese último pase y definir tú solo es muy complicado. Tienes que tener apoyo. Y Irra eso, o le está faltando terminar de adaptarse al resto de la plantilla, que no deja de ser, aunque haya crecido tanto en un mes, lleva un mes en el Sevilla, o se siente falta de apoyo. Pero bueno, apoyo en el juego, no emociones me refiero. Vamos a hablar también del otro mediapunta, que fue Isaac Romero Bernal. Ayer volvió a tener minutos en la banda izquierda, ha caído a banda, no en el centro de la defensa. Isaac, a ver si pone, ahora sí, Isaac. De la delantera, centro de la delantera. He hecho de defensa, no sé, centro delantera, sí. Extremo izquierdo o caído a banda izquierda Isaac Romero. Yo sigo diciendo, y no sé si es por la lesión o porque no ha vuelto igual, o él no se siente igual después de la lesión, que le sigue faltando ese punto de explosividad, de explosión o de explosividad que él tenía antes, que era tan característico suyo de su primera etapa en el Sevilla Atlético, la ruptura que tenía a la hora de arrancar y que se iba de jugadores con mucha facilidad. No sé si ha perdido un poquito de velocidad o esa ruptura, pero sí que lo veo bien físicamente. Sí que creo que hizo ayer buenas cosas, buenas jugadas con Pablo Pérez. Lo poco que incidió por banda izquierda, porque insisto, que el Sevilla Atlético jugó sobre todo por la banda derecha, pero lo poco que hizo lo hizo con sentido y lo hizo bien. Y es verdad que la segunda parte sí que se le veía más cansado. Y yo estuve reclamando el cambio por Alessandro porque se le veía un poco fuera del partido. Pero la primera parte en líneas generales me pareció correcta del lebrijano. Sí, yo creo que tiene que saber darle también a Antonio Hidalgo el contexto que necesita Isaac. O sea, vimos cuando Isaac estaba en contacto con el balón, cuando se encontraba con 2-3 rivales. Sabemos que en esas situaciones es muy potente y es muy superior, pero es que cuántas opciones así de juego, cuántas situaciones de juego se encontró Isaac de esa forma. 2 en el partido, 3 a lo sumo. Yo creo que eso, a mí Isaac ahora mismo en la izquierda no me termina. Arriba puede, pero yo creo que tiene que estar más acompañado arriba, no puede estar tan solo.
tiene que darle una vuelta ahí a Antonio Hidalgo porque tiene un tipo de jugador que le puede venir muy bien a nivel ofensivo, que donde más mella tiene y más debe tiene el equipo, y no lo está sabiendo explotar del todo, creo yo. Te voy a decir una obviedad. Tú me vas a decir, sí, pero eso no se va a hacer. Pero el mejor sistema para Isaac era el que por fortuna no pudo tener con Alejandro Acejo por la lesión que tuvo a principio de temporada, ese 4-1-3-2. En ese 4-1-3-2 acompañado de delantero, seguramente, y seguro porque en pretemporada lo estuvo haciendo muy bien, veíamos al mejor Isaac, un Isaac que rompía espacio, un Isaac que tenía mucha confianza, que no hacía el trabajo solo de presión, que era un 4-3-3 prácticamente en salida sin balón, me refiero, pero presionando arriba, caído banda izquierda. Y ese era el Isaac que seguramente él está echando de menos ese sistema, porque como él se sentía cómodo y a Cejo le sabía dar su sitio. Yo creo que Antonio Hidalgo no ha encontrado su sitio, o le quiere poner en un sitio donde él no se siente cómodo. Mi opinión sobre Isaac Romero Bernat. Arriba, Musa Dramé. Es complicado el tema de Musa, porque es un delantero que... Es complicado porque yo creo que es que es un delantero que le pasa exactamente lo mismo que... A ver, son distintas características, ¿no? Obviamente. Pero le pasa algo parecido a Isaac. Yo creo que el jugar arriba solo le perjudica más que le beneficia, y al final, sí es cierto, hay que reconocer que la falta de gol arriba está siendo monumental, y Musa tuvo ayer dos muy claras. Una muy parecida a la del Yeclano del otro día. Hay que ser realista. Sí. Es algo que no viene de ahora, es algo que es nuevo, y a Musa le sigue faltando el gol. Yo creo que Musa es un gran revulsivo, es una persona que creo que puede aportar mucho desde el banquillo, incluso desde segunda punta, en un contexto también como el que tú comentas, como el de Isaac, o desde una media punta, o caído a banda izquierda, que te haga esa ruptura. Pero creo que es una obviedad que Musa no tiene gol. Y al Sevilla Atlético le falta gol, pero lo dicen las estadísticas. Es que ya son 24 partidos. Mario, el problema no es eso. El problema es que tú tengas que depender de poner a Musa arriba para meter un gol. O sea, yo creo que Musa, llegando de segunda línea, siendo revulsivo, yo no tengo ninguna duda que... Súper válido. Totalmente, sería súper válido, te puede cambiar el partido, te sabe abrir líneas, te sabe romper defensas porque lo sabe hacer muy bien. Y, por ejemplo, Mancha hizo un gran partido. Claro, pero tú tienes que saber, es que vuelvo a decir lo mismo, es que yo creo que, y todo esto ya no me voy a repetir más y lo hablamos con la parte de Antonio Hidalgo, tienes que saber darle el contexto a los jugadores que necesitan. Y tú sabes que me recuerda, igual es la crítica muy dura, que lo estuve hablando el otro día con un compañero, con Edu. Es que parece que Antonio Hidalgo está jugando al FIFA y quiere poner jugadores por posición en el sistema que él le cabe. Dice, no voy a poner el contexto a un jugador porque sí. No voy a aclimatar a este jugador a esta posición porque es la que mejor le beneficia, sino yo juego con este sistema y tú vas a jugar aquí. Y ya está. Y sí. Me hace falta un pivote, pongo este tío de pivote. Me falta un central, pongo este tío de central. Pasamos a lo que nos queda y ahora nos... Pero bueno. Vamos a hablar, porque no tengo todos los jugadores, pero sin banners, vamos a hablar de los suplentes. Ayer debutó un chico del ficha C, con edad juvenil, año 2005, Nacho Vizcaíno. Salió en la segunda parte. Yo sinceramente creo que Nacho no está preparado para el contexto de partido en el que lo mete Antonio Hidalgo. A mí me parece sinceramente un suicidio. O sea, poner a Nacho Vizcaíno en ese partido, en ese contexto, me parecía cuanto menos arriesgado. Yo creo que hay otros contextos, otros partidos donde el chaval puede debutar y demostrar lo que vale. Pero en ese contexto de ese partido, con 25 minutos por delante, que te vaya a aportar por dentro, sinceramente, creo que Lulu da Silva te puede aportar más en ese centro del campo que Nacho Vizcaíno en ese contexto, en ese momento. Ahora bien, que el chaval salió a comerse el Ciudad de Lepe, a pedir a pedir cada balón, a salir cada apoyo, a ofrecer apoyo totalmente. O sea, el chaval salió con ganas y en esos 20 minutos se partió. Pero que creo que no era el contexto para hacer debutar a Nacho Vizcaíno, sinceramente. Yo creo que hubiera habido otros partidos en el que el chaval pudiera haber debutado y hubiera demostrado. Pero con 25 minutos, con el partido por detrás, sacar a Nacho Vizcaíno me parece, a mí, dar tumbos en la planificación en el centro del campo. Que me recuerda a los Pablo Rivera y a Gonzalo Guzmán, que lo pone por no sé qué pongo y los pongo. Pues nada. A mí me parece que quema la bala muy rápido. O sea, tú tienes esa bala de Nacho Vizcaíno, me parece perfecto que tú le des la oportunidad, pero le pasa igual que con Rivera, que lo puso 2 partidos y ya desapareció. Esperemos que con Nacho Vizcaíno no ocurra lo mismo. Te pasa con Guzmán, que lo llevas convocado y ahora desaparece.
tienes tipos de jugadores en el Sevilla C que yo creo que se ajustan más a lo que necesita ahora mismo el equipo y no se lo lleva. No, en resumen, lo que yo estaba comentando, que eso que es que aquí había un corte, ¿vale? Sí, ha habido un corte, no lo habrá visto. Sí. Que Gonzalo, o sea, que eso, que espero que lo de Nacho Vincaíno no sea como lo de Gonzalo Guzmán o lo de Rivera, que aparecen y desaparecen. Y que insisto, yo creo igual que el próximo partido es que igual el próximo partido nos encontramos a Marcelo Espósito, juega un 45 minutos y luego ya no vuelve a aparecer hasta dentro de 2 años o dentro de 1 año y pico. ¿Sabes? Son casos muy raros. Viendo los debes que tiene el Sevilla Atlético, creo que hay otros jugadores en el Sevilla C que se ajustan más a las necesidades que tiene ahora mismo los de Antonio Hidalgo. Ya está, básicamente. Nacho Vizcaíno me parece que hace buen debut, la verdad, para lo que había y demás, creo que hace buen debut. Lo que le veo y que me gusta es que se le ha visto con muchas ganas, pidiendo mucho el balón, no deja de ser juvenil. Bien, por parte del jugador, yo creo que le falta todavía, es normal. El segundo año es juvenil, el primer año con el Sevilla Atlético, es normal. Y vuelvo a decir lo mismo, que yo creo que no era el contexto. Yo repito, el banquillo no lo hubiese sacado, no por el jugador, sino por el tipo de partido que se le había presentado. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, en el banquillo de la segunda parte creo que hay un jugador del que hay que hablar. Y creo que hizo un grandísimo partido. No pudimos hacer el 1-1, pero el día del Yeclano. Pero hoy sí que no está aquí. Bueno, ve hablando tú de Don Diego Talaverón, que volvió a hacer una segunda parte buenísima. Al menos a mí me encantó. Cómo se ofrecía, cómo salía de zona, cómo combinaba con Irra. Le faltó eso, le faltó el gol. Le faltó el gol en una jugada por la banda derecha que define con la pierna izquierda y se le va algo desviado. Pero quitando eso hizo un muy buen partido Talaverón. Sí, yo creo que Antonio Hidalgo le pidió en rueda de prensa hace tiempo saber jugar también, saber hacer algo más de lo que debe hacer un delantero, ¿no? Caer en banda, saber ofrecerse, saber aguantar el balón, pedir el balón atrás, salir de zona. Lo está haciendo todo. O sea, lo está haciendo todo. Yo te lo comenté ya ayer, que me parecía mal no aprovechar el momento en el que tu delantero, el que planifica la partida, la temporada en base a él, porque hay que reconocerlo, el Sevilla Atlético basa su planificación con Diego Talaverón como 9 titular indiscutible. En el momento que metes tu primer gol, yo creo que, aunque sea de la forma que fue un golazo, ¿no? Pero aunque sea de la forma que fue en el último minuto y demás, no deja de darte 3 puntos y yo creo que no aprovechar esa mínima luz al final del túnel, esa mínima posibilidad de recuperación goleadora de un jugador que viene de meter tantísimos goles en el Sevilla C, para mí es una aberración, sinceramente. Lo siento si es muy duro, pero yo creo que un delantero, que es tu delantero gol, es como si, yo qué sé, voy a poner un ejemplo muy hipérbole, ¿vale? Un ejemplo al extremo. Es como si tú tienes a Álvaro Negredo en la plantilla, no mete ningún gol en la temporada, tú lo sientas, y un día coge y en el último minuto te mete un gol. Y ahora tú al día siguiente pues decides no alinear a Álvaro Negredo y poner a otro delantero que no es tu delantero, ¿no? El que ha planificado tu temporada y no estás aprovechando esa mínima posibilidad de recuperación goleadora que te está dando tu delantero gol 9, titular indiscutible y el que debe de ser titular indiscutible. Yo te lo comenté. ¿No? En base a tu planificación. Suena a muchas gracias, me ha marcado el gol, no sigo contando contigo, vuelve al banquillo. Es que parece que es así, es que totalmente. Es que suena a eso. Y me sorprendió porque los minutos que salió Talaverón, yo creía que iba a estar desconectado y encabronado por salir suplente, pero salió y cayó muchísimas bocas en Diego Talaverón e hizo un muy buen partido. Estuvo cerca del gol con una jugada que le mete un pase maravilloso. ¿Quién es? ¿Quién fue? No me acuerdo ahora mismo. No sé si fue... Creo que fue... No, fue Isra, puede ser. Isra o Isaac, sí, no sé. Fue Isra. Y le mete un pase magnífico, él hace un muy buen desmarque y se queda cerca, pasa rozando el palo. Yo creo que tenía poca opción también de tiro ahí, pero bueno, al final es un delantero que en el área te dispara, ya está. Ya tienes más de lo que te puede dar cualquiera, porque esas cosas se tienen de casa, se nace con eso
que es buscar la portería constantemente. Te fallo no, el gol ya entrará, A mí me pero gustó mucho el las desmarque, ¿eh? ocasiones él se las provoca. A mí me gustó mucho la ocasión que genera él con el desmarque, se entiende muy bien con Isra y cómo cae el espacio y le gana 2-3 metros respecto al defensor. También, y acaban forzando un saque de esquina porque Sí, se queda sin sitio para seguir yo insisto, con el yo balón. todo lo que no sea que Diego juegue el derby, me parece que se está riendo del delantero, bajo mi punto de vista. Sé que es duro, pero es que es verdad. Es que lleva así desde el día de Lutrera. Ha caído de convocatoria en multitud de ocasiones. Yo entiendo que tal vez no sea tu delantero, pero es que si sale, trabaja, te marca el día del Yeclano que te da 3 puntos, que seamos realistas, son los 3 puntos que mantiene a Hidalgo en el banquillo. Luego llega el día del San Roque y no lo saca. La segunda parte mejora la actuación de Musa. Y ahora llega el derby, un tío que de la casa, que sabe lo que es un derby más que nadie, y no lo sacas contra el derby. Yo lo siento, pero es que es lo que pienso, sinceramente. Más allá de Diego, Yo creo que la segunda parte. Bueno, para empezar hace solo cuatro cambios, teniendo a Darío Benavides y Lula Silva, que ya lo de Lula Silva es de expediente X, con Antonio Hidalgo, de expediente X, y decíamos de Capi que había desaparecido Diego Talaverón, lo de Lula Silva los últimos 3 partidos, con necesidad defensiva y necesidad del centro del campo, y teniendo un cambio más, en el caso de Nacho Vicaino, que no es por Nacho, que no es por un jugador que es del año 2002, que ha sido el pilar del Sevilla Atlético en primera federación y que era una pieza clave en esta segunda federación para devolverlo, dejarlo en el banquillo por darle minutos antes a un chaval del 2005 que te salía en un contexto erróneo del encuentro bajo mi punto de vista. También es de expediente X lo de Luda Silva. Pero no me acuerdo exactamente. Bueno, sí, sale Alexandro a la segunda parte, que tampoco tiene mucha incidencia en sí. el juego por la banda izquierda, que sale por Isaac. No, sale ya en un partido trabucado y eso quería comentarlo también. Los últimos minutos del Sevilla Atlético vuelve a disputarlos mal. Yo creo que no los entiende bien, que el San Roque le pega en experiencia, pero vuelvo a decir lo mismo, es que esto último entra en el guión normal de un filial, que es la falta de experiencia en los últimos minutos. Y esos errores, pues en mayor o menor medida, suelen estar justificados. El problema son el resto, ¿no? El problema es el juego, creo yo, más allá, porque los últimos minutos, ante un equipo experimentado como el San Roque de Lepe, que está ahí en su casa, no sé qué, es normal que tú no sepas entender bien los momentos del partido en ese momento, y eso se gana nada más con años de experiencia. Pero, insisto, ese no es el problema. Último cambio. Eh, Bonita noticia, el regreso de Joaquín Martínez Gauna, oso. sí, sí, no, y además, Mario, Tú, déjame aquí a hablar ver, a mí es que porque soy muy partiendo de la asista. base de que tú eres osista, Sí, desde el día que lo declarado. vi contra el Cádiz Mirandilla, soy muy osista. Solamente decir que yo creo que es una de las mejores noticias que le puede pasar al Sevilla Atlético. Es un tío que te da muchísimas más alternativas, que aparece mucho. Lo vi muy valiente con balón, pidiendo muy balón constantemente. Creo que el balón a Diego Talaverón se lo pone Oso. Creo que se lo pone Oso. Puede Ahora ser, sí no recuerdo mal. Con ese aparatoso vendaje en la rodilla, pero muy importante, que vaya cogiendo aparatoso. sensaciones, y para mí fue de lo más positivo en la segunda parte del Sevilla Atlético. No, sí, yo creo que es una noticia importantísima, sobre todo porque lo hablamos con Pablo. Al final, el Sevilla Atlético, con Pablo Pérez en la entrevista, el Sevilla Atlético no tiene carrilero izquierdo suplente, ni tiene un lateral izquierdo, y al final el único jugador que más o menos se podía desempeñar en esa posición es Oso. Y Oso es más que un posible carrilero izquierdo, un posible extremo, es un jugador hiperpolivalente con una calidad técnica brutal, y es un jugador que venía para sustituir, entre comillas, a Luismi o a Zarzana, un jugador que puede jugar por arma banda, desequilibrante, que venía a hacer una temporada brutal y años brutales en la cantera del Málaga, que le robaba esa perla al Sevilla y que por las lesiones y por la falta de continuidad no había podido debutar, pero o que no había podido debutar, no había podido tener continuidad, pero que es un jugador que te puede jugar como el otro día, carril derecho o extremo derecho o carril izquierdo, por dentro, por fuera, un jugador importantísimo, una variante que no tenía ni Acejo tuvo en su día, que hay que remarcarlo también, porque lo tuvo Acejo, o sea, Oso jugó minutos puntuales y se lesionó en pretemporada, ni ha tenido Hidalgo tampoco en la gran mayor parte de su estancia aquí. Por cierto, otro expediente X, el de Antonio Arcos. Yo que después de la reaparición de Antonio Arcos, que no fuese convocado también, espero que no sea por molestias musculares, ojo, que igual estamos hablando sin saber y al de Umbrete le han aparecido otra vez molestias, pero si no le han aparecido molestias, también es sorprendente, al igual que en la de Ramón Martínez, las dos ausencias que ha tenido hoy el Sevilla Atlético en la expedición a Lepe. Vamos a hablar del protagonista, Pues y sí, aquí sí que nos vamos a explayar, aquí sí que vamos a hablar del protagonista del encuentro, Antonio Hidalgo. creo que va a ser el clave y análisis más largo de la historia. Con diferencia, pero yo creo que la ocasión lo requiere.
Sí, Antonio Hidalgo. Mm, lo dije en el directo. Puedo entender, y lo he dicho al principio de este clave de análisis, puedo entender lo que quiere hacer Antonio Hidalgo en el partido planteándolo, ¿no? De voy a meter a Capi en defensa de 5 cuando toque defender y cuando toque atacar lo meto en el medio y así pues estoy protegiendo a Isra, que es mi mayor baluarte ofensivo y demás. Vale, en el momento que los 10 primeros minutos te das cuenta que no está saliendo, yo creo que ahí debe de tener la suficiente autocrítica en el momento para verlo. Ojo, que no dudo que lo viese, que no lo viese, porque yo creo que Antonio Hidalgo entiende muchísimo de fútbol. Y lo demuestra en las ruedas de prensa, que le hemos preguntado por el tercer hombre, le hemos preguntado por defensas más abiertas, le hemos preguntado por bloques un poco más medios. Es un entrenador que sabe muchísimo, eso ya lo sabemos, porque al final es un hombre de la Masía. Sabe muchísimo, pero yo creo que ahí le falta autocrítica para dar un paso atrás y decir, oye, no me está saliendo bien el plan del partido, obviamente no puedo pedir tiempo muerto como en baloncesto, pero desde el banquillo tienes que intentar transmitir a tu equipo, vamos a cambiar eso, no aguantarlo los 45 minutos y de hecho en la segunda parte eso cambia y cambia ese movimiento de fichas constantes y demás. Luego en segundo lugar yo creo que el mayor problema y lo que se está lo que le está haciendo más daño a Antonio Hidalgo y al Sevilla Atlético es el querer poner sí o sí, imponer por lo civil o por lo criminal ese esquema. Yo creo que el Sevilla Atlético no tiene jugadores para jugar con ese esquema. La planificación de la temporada no estaba hecho en base a un entrenador como Antonio Hidalgo, perfecto, pero si no te sale, yo creo que tienes que tener la suficiente autocrítica, ser lo suficiente elástico como para decir, bueno, pues cambiamos sistema y reestructuramos otro tipo de forma de jugar. Por ejemplo, el que has comentado, el 4-1-3-2, que le da muy buenas sensaciones al Sevilla Atlético en pretemporada. O, por ejemplo, el día de Utrera, tú te encuentras con esa defensa de 3, vale, perfecto, Valentino de carrilero, no de tercer central, te digo más, ¿por qué? Porque metiste a gente por el medio y sobre todo yo creo que tiene que ser consciente Antonio Hidalgo que no tiene a Pedro Ortiz, que ya no puede utilizar a Manu Bueno como antes, porque antes tenía acompañándole a Pedro Ortiz, ahora no tiene ese jugador, por gracia o por desgracia, no lo tiene, así que tiene que intentar mover algo o cambiar de sistema o no puede ajustar los jugadores a las piezas que él quiere si no son esas piezas, ¿no? No sé si me explico. Sí, se te ha entendido. Yo sigo creyendo que uno de los principales problemas del sistema de Antonio Hidalgo es que no se ha adaptado a los jugadores, sí que ha forzado a los jugadores a adaptarse a su sistema. Y yo creo que hay muchos jugadores que están fuera de posición y que lo han querido reconvertir. Ha habido casos, entre comillas, exitosos, como por ejemplo el de Xavi Sinte, como centrocampista o ahora como central, siendo un centrocampista. Pero hay otros que no han salido, porque ha intentado, por lo civil y por lo criminal al principio, poner a Nacho Quintana como carrilero derecho y no le ha salido. Ha querido poner a Valentino Fatore como carrilero derecho y no le ha salido porque es un lateral y ahora lo ha reconvertido a central. Y con eso un largo etcétera. Y ahora porque Oso está lesionado, pero Oso apuntaba a carrilero, igual que Capi apuntó a carrilero y Capi es un media punta. Y con eso podemos seguir dando ejemplo hasta pasado mañana. Pero al final yo creo que no... Es que mira, Mario, vamos a hacer una cosa. Mira, del 11 de ayer, ¿vale? Mira, Matías Árbol en su posición, obviamente. Ya faltaría. Valentino Fatore fuera de su posición. Xavi Sinte fuera de su posición. Diego Hormigo en su posición. Yo creo que es la posición que mejor le viene a Diego Hormigo, ¿eh? Ojo, ahí se la ha encontrado, ¿eh? Ahí chapó. Carrilero derecho, Capi, totalmente fuera de su posición y menos con esos cambios que hacía. Carrilero izquierdo, Pablo Pérez, perfecto, me parece perfecto como a Pablo Pérez de carrilero, que es un jugador que también te ha demostrado esta temporada que puede rendir en el lateral, ¿no? O sea, que ahí tienes esa doble posición para él. Perfecto. En el centro del campo, Joao Daniel y Manu Bueno, yo creo que están bien situados si hubiese un tercer hombre por medio. Exacto. Yo es una de las claves que llevo diciendo de Antonio Hidalgo, y con eso te hago un breve paréntesis. El hecho de tener que jugar siempre con dos centrocampistas. Se ha dado cuenta de que... Es que no tienes dos centrocampistas. Vamos a ver, si tú tienes en el centro del campo dos bichos... Se te ha cortado. Se ha cortado, José Manuel. Hacemos aquí un paréntesis. Luego a recibir a un Banega. No, tranquilo, que se te ha cortado. Si tú tienes el centrocampista a dos ficharracos, ibas a decir... Sí, que tiene que tener a dos bicharracos, tipo envía y Crichove que te aguante el centro del campo yo solo, pero hasta ellos necesitaban que entrara un Banega luego, ¿no? Para jugar, porque
es muy complicado encontrarte en un filial en la cuarta categoría española que sea un box to box y encima tenga la suficiente calidad Yo me lo como conozco, para pero bueno. organizarte el ataque. Que iba a decir que yo me lo conozco, pero bueno, no pasa nada. Quitando eso, el Sevilla, tú sabes de quién hablo, le dedicamos un vídeo. Sí, Pero sí. más allá de eso, es una obviedad que al Sevilla Atlético le han podido y le han dominado el centro del campo prácticamente en cada uno de los partidos. Y siempre le ha estado faltando con Antonio Hidalgo. Yo lo digo, del día, por ejemplo, de Lucas Murcia fue un día muy claro. El día de ayer también, en grandes fases del encuentro. Es verdad que yo creo que contra el Yeclano hubo fases intermedias que tanto el Sevilla Atlético como el Yeclano fueron dominándose, pero en grandes fases del encuentro yo creo que fue dominado también el Sevilla Atlético en el centro del campo. Y no entiendo, tal vez Antonio Hidalgo tiene una explicación y sabe muchísimo más de fútbol que yo y lo explica y digo, bueno, pues vale, pues con dos centrocampistas, ¿no? Pero ¿por qué por qué no se puede jugar con una tercera pieza ahí de por medio? ¿Por qué no puede ser Lulo, Manu Bueno o Joao Daniel? O Lulo y Joao Daniel y con Capi por dentro. No lo sé. Se ha tenido que jugar siempre con dos centrocampistas y es lo que tú dices, ¿no? Es esa, entre comillas, ¿no? Esa cabezonería de tener que jugar con este sistema, pase lo que pase, ¿no? Que me recuerda mucho. Sí, que perdón, que te corta con el paréntesis. Continúo que me faltaban 3 piezas. Sí. Isra Domínguez en la derecha. Puede llegar a ser su posición. A mí me gusta, sinceramente, más para la izquierda porque se mete para el medio, que yo creo que en el medio haría mucho más daño, pero bueno, vale, te lo compro. Simplemente lo has cambiado de banda, ¿no? Vale. Isaac fuera de su posición. Para mí no es un extremo. Musa. Y Musa en su posición, pero mal acompañado. O entre comillas su posición. Está claro que Musa para jugar solo no es un delantero. No. Pero bueno. Luego, los que entran, Alexandro no le termina de encontrar el sitio, Talaverón se lo pone muy bien, pero por ejemplo, la semana pasada contra el Yeclano Deportivo, Talaverón sale en banda derecha, bueno, más fuera de posición que es imposible. Capi también estuvo fuera de posición el otro día. Bueno, es que lo del Yeclano es porque no lo analizamos pieza por pieza, pero lo del Yeclano fue una auténtica locura en cuanto a posicionamiento. Pero bueno, más allá de esto, es que nos vamos ya creo que para la hora de clave y análisis. Creo que poco más de lo que hablar. Creo que ya no hemos... sí, poco más. A ver, al final, poco más. Al final, lo bueno que tiene el fútbol es que cada semana te da una oportunidad y este fin de semana tiene una oportunidad de oro ante el Betis Deportivo que puede servir para volver a meter al Betis Deportivo mirando hacia abajo, que está saliendo poco a poco, y para soñar tú con arriba. Pero es que, o sea, soñar con poder salir de ahí, pero es que ahora mismo le distancian 8 puntos de la permanencia absoluta, no del play-out, de la permanencia absoluta. Ahora mismo el Sevilla Atlético, sinceramente, creo que el Betis Deportivo es el que marca la zona de permanencia absoluta. No lo tengo claro, no sé si es él o el San Roque. No es el Betis Deportivo. Te lo digo, que tengo aquí la clasificación a mano. Es el Mancha Real con 25 puntos. Si el Sevilla Atlético pierde la semana que viene, la cuesta se hace más hasta arriba que nunca. A ver, pero al final eso decimos cada fin de semana, Mario. Obviamente, si siguen fallando los de abajo, pues seguirá siendo permitible. Si empiezan a no fallar los de abajo, pues comenzará a ser muy complicado. Pero bueno, al final, eso, lo que te digo, cada fin de semana tienes una oportunidad. No, quedan 14 jornadas por delante, si no me equivoco, o 13 jornadas por delante más o menos. Queda tiempo para pero cada vez menos. Pero cada vez menos, exacto. Y faltan por llegar Coco, al Jesús Navas. Sí. Porque está bien, pero no puedes pinchar contra rivales directos como el San Roque. Si pierdes contra el Betis Deportivo, apague y vámonos. Pero luego, por ejemplo, tiene un sanluqueño que está en zona de playoff. Y tienes que recibir al Recreativo de Huelva todavía. Y tienes que ir a Antequera todavía. No, el problema es lo que viene después. Tienes que ir al Maulí. Claro. Y tienes que ir al Mar Menor también. Y te quedan muchos equipos también de abajo. Tienes que ir a casa del Recreativo Granada, que ha pegado un cambio brutal de la primera vuelta hasta ahora. Te quedan muchos partidos complicados, ¿eh? Sí. Pero también tiene que recibir a Ejido, ¿no? En casa. Bueno, el Ejido está ahí en la zona de abajo, pero por ejemplo tiene que recibir. Por eso te digo que tiene oportunidades. Que tiene oportunidades tanto con los de arriba como con los de abajo, ¿no? Que a ver, al final esto es la categoría y está muy igualado todo y demás. Pero que tiene que empezar a ponerse las pilas ya, a puntuar mínimo. Es que lo estábamos hablando con un compañero de Canal Sur ayer en la rueda de prensa de Antonio Hidalgo, cuando sale Antonio Hidalgo, que en esta categoría lo importante es sumar.
¿Cuál? Es que puedes no ganar, pero lo que tampoco puedes permitirte es Te voy perder, a perder, lanzar, perder, perder. te voy a lanzar un dardo. Tú si quieres lo esquivas o no. Te voy a lanzar un dardo como cierre ya de clave y análisis. Ultimátum si se pierde en casa contra el Jesús Nava, contra el Betis Deportivo en el Jesús Nava. Pues yo creo que sí, ¿no? Opinión, ¿eh? Opinión. Yo pienso Yo que creo que también. sí, porque al final, si el grupo lo vuelves a ver envuelto en esa vorágine, a ver, va a ser un marrón también para quien venga, Es que ya no es pero es perder que tienes, otro es que partido más tienes en que cambiar casa. algo. Ya no es perder otro partido más en casa. Ya es perder contra un rival Es, directo y el derby en casa. Es que el golpe de moral es tremendo. es que es 3 en 1, ¿sabes? Sí. Y ahora mismo creo que son, si no me equivoco, 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5 derrotas de las últimas 7. 2 victorias, 5 derrotas. Serían 6 derrotas. 6 derrotas en los últimos 8 partidos. Por 6 derrotas echaron a Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo, Alejandro Cejo. Pero bueno, con esto vamos a Bueno, cerrar pues el nada. próximo clave y análisis. Esta semana seguramente... No, esta semana no la vamos a tomar de descanso por problemas personales por parte de José Manuel. Totalmente normal. Así que ya nos veremos el próximo domingo en el Estadio Jesús Nava a las 12 de la mañana con ese Sevilla Atlético Betis Deportivo. Más vida o muerte que nunca. Sean felices, disfruten, descansen. Hasta ahora.